El gobierno de México controla más territorio del que aparece en cualquier mapa público. Hay 12 regiones militares, 46 zonas militares, 13 fuerzas regionales aéreas y un número exacto de polígonos restringidos que ni la Sedena confirma cuando alguien lo pregunta por transparencia. La respuesta oficial es siempre la misma palabra: reservada. A continuación, 10 zonas concretas donde el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional tienen orden expresa de impedir el paso. Algunas las puedes ver desde la calle, otras están a 700 kilómetros mar adentro. Y hay 3 donde ni siquiera con permiso te dejan entrar, porque el permiso simplemente no existe. Empezamos por la 10ª. Número 10. La Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía. El aeropuerto que comparte pista con un cuartel cerrado al ciudadano. Si volaste al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya estuviste a 2,5 kilómetros de una zona militar activa. Lo que el público ve es la terminal, las 2 pistas comerciales de 4,5 kilómetros y la torre de control de 88 metros. Lo que el público no ve y no puede ver es el otro lado del complejo. Esa parte se llama Campo Militar número 37-D. Comparte territorio con la base aérea y tiene una pista militar de 3,5 kilómetros que no aparece señalizada en los mapas turísticos del aeropuerto. Dentro del perímetro vive personal militar permanente. Hay 3,000 familias alojadas en unidades habitacionales propias del Ejército, con escuela, hospital, gimnasio y un cine que funciona solo para residentes. Está la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, con capacidad para 400 alumnos. Y está el Museo Militar de la Aviación Mexicana, que contiene aeronaves de la Segunda Guerra Mundial. Ese museo, técnicamente, es el único punto del polígono al que un civil puede entrar, y solo después de pasar un control de identidad, registrar datos personales en un formato y aceptar las condiciones del aviso de privacidad que la propia Sedena publica en su portal de transparencia. Lo que pasa fuera del museo es otra historia. Las pistas de entrenamiento, las áreas de mantenimiento de aeronaves militares, los hangares con material clasificado y los almacenes de armamento están vedados. Volar un dron sobre el polígono te puede costar el decomiso del aparato, una multa que parte de los 50,000 pesos. Y si el oficial de turno considera que hubo intención de espionaje, una investigación bajo el Código de Justicia Militar. Y la Fuerza Aérea ha registrado decomisos de drones recreativos cuyo único error fue intentar grabar el despegue de un avión comercial sin saber que la cámara estaba apuntando, también a la zona vedada. La paradoja es bonita. Compraste un boleto para volar a Cancún y sin darte cuenta pasaste media hora dentro de un campo militar activo. Pisaste tarima civil, que es continuación administrativa de un cuartel. Y si hubieras girado 180 grados con la cámara, habrías cometido un delito federal sin querer. Si esto te está abriendo los ojos a un país que no aparece en las guías, dale al pulgar. Lo que sigue se pone más raro. Número 9. El cuartel general de la 12ª Zona Militar, San Luis Potosí. La fortaleza porfiriana donde nadie puede asomar la cámara desde 1907. En pleno barrio de San Sebastián, sobre la calzada de Guadalupe, número 505, hay un edificio que cualquier potosino conoce de vista, pero pocos han pisado. Es de estilo ecléctico, con técnicas mezcladas de varias corrientes europeas, construido entre 1904 y 1907 por orden directa de Porfirio Díaz, como parte de su estrategia de modernizar el aparato militar nacional. El proyecto original lo firmó el arquitecto veracruzano Carlos Suárez Fiallo, el mismo que diseñó el centro penitenciario que hoy alberga el Centro de las Artes a unas cuadras. El cuartel forma parte de las 11 instalaciones militares históricas de México catalogadas oficialmente por la Sedena. Está reconocido por la UNESCO como elemento del centro histórico de la capital potosina y protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y sin embargo, su acceso al ciudadano común es prácticamente nulo. Es solo una parte mínima del complejo. La Biblioteca Pública Ejército Mexicano abre al público desde 1997 con sus 20,377 ejemplares. Todo lo demás, polvorines, oficinas operativas, áreas de adiestramiento y los terrenos donde las tropas montaron campamentos durante más de un siglo. Sigue siendo territorio militar sin entrada civil. El detalle que pocos conocen es lo que hay debajo. Durante el Porfiriato, los terrenos colindantes funcionaban como almacén de explosivos y municiones.
Los registros internos del 40 Batallón de Infantería describen cómo, durante décadas, llegaba tropa a acampar entre los muros inacabados del proyecto original y a hacer prácticas de tiro en lo que entonces eran descampados. Hoy esos descampados son colonias residenciales. Si excavas suficientemente profundo en algunos patios traseros del barrio de San Sebastián, hay quienes sostienen que la cantidad de cartuchos enterrados podría sorprenderte. La fotografía exterior del edificio está permitida, pero acércate más de la cuenta a las garitas de acceso con una cámara y un soldado de guardia te va a pedir, con cortesía militar, que te retires. Si insistes, escala. Si escalas, terminas firmando una declaración. Es una zona técnicamente abierta a la mirada del ciudadano y técnicamente cerrada a su paso. Y de un cuartel que la ciudad rodea, saltamos a una isla que se hunde a 300 metros bajo tierra. Número 8. La Cueva de los Cristales Gigantes, Naica, Chihuahua. El laboratorio natural que ni los científicos pueden visitar. La descubrieron por accidente en abril del año 2000. Dos hermanos llamados Eloy y Javier Delgado, mineros de Industrias Peñoles, perforaron una pared en busca de plomo y abrieron una grieta hacia un sitio que no existía en los planos. Lo que vieron al asomar la lámpara, según los testimonios que dieron a la prensa local en aquellas semanas, parecía un decorado de película. Cristales de selenita transparente de hasta 12 metros de largo, con diámetros de 4 metros y peso individual estimado en 55 toneladas. Columnas que cruzaban el techo y el piso de la sala como si alguien hubiera clavado lanzas de hielo en la roca caliza. National Geographic mandó equipos. La BBC produjo documentales. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, junto con geólogos mexicanos, dataron las columnas más jóvenes en mínimo 250.000 años de formación continua bajo agua a temperatura constante. Y luego, exactamente cuando el público mundial empezaba a soñar con visitar el lugar se cerró. La cueva opera a 58 grados centígrados con humedad del 99%. Esa combinación es físicamente incompatible con la respiración humana sostenida. Sin traje refrigerado, un adulto sano colapsa entre los 8 y los 12 minutos. 2 espeleólogos murieron en los primeros años después del descubrimiento por intentar entrar con equipo insuficiente. Los trajes refrigerados que se diseñaron específicamente para Naica, conocidos como trajes Ptolomea, costaban miles de dólares por unidad y permitían extender la visita a un máximo de 45 minutos antes de que el cuerpo empezara a fallar. En 2015, la minera Peñoles dejó de bombear el agua que mantenía la cueva drenada. Hoy está inundada otra vez como estuvo durante medio millón de años. Y ahí está el dato que cambia todo. En 2017, Penélope Boston, entonces directora del Instituto de Astrobiología de la NASA, anunció que se habían extraído microorganismos vivos atrapados dentro de burbujas microscópicas en los cristales. Bacterias que habían estado dormidas durante decenas de miles de años y que se reactivaron en laboratorio. Naica dejó de ser una atracción turística pendiente y se convirtió en un experimento de astrobiología internacional. El acceso ahora se administra por 2 vías legales paralelas. La Sedena protege el perímetro porque es zona estratégica nacional. Industrias Peñoles, propietaria privada de la mina desde finales del siglo XVIII, y controla la entrada física. La conjunción es perfecta para mantener cerrada la puerta. Ni el INAH ni la CONAMPE tienen jurisdicción para abrirla. Y los pocos científicos que han bajado en años recientes lo han hecho bajo cláusulas de confidencialidad que prohíben revelar las coordenadas exactas de ciertas cámaras o las rutas de descenso. Sí, contratos firmados con investigadores donde se les prohíbe dibujar mapas. Naica no es un lugar prohibido al turismo. Es un sitio prohibido a la humanidad mientras la humanidad no aprenda a entrar sin contaminarlo. Y ya que tocamos el tema de cuevas que la naturaleza protege con calor, vamos a una que las protegen las aves. Número 7. El sótano de las golondrinas en temporada de anidación, Aquismón, San Luis Potosí. El abismo que la ley cierra cada primavera. En la Huasteca Potosina, y dentro del municipio de Aquismón, hay un agujero vertical en la tierra de 512 metros de profundidad total. La boca mide 55 metros de diámetro y la base, allá abajo en la penumbra perpetua, se ensancha hasta los 300 metros.
Es un pozo natural calcáreo formado por disolución del agua durante millones de años. Ocupa el sexto lugar mundial entre los abismos subterráneos más profundos y para muchos espeleólogos profesionales es el más espectacular del planeta por la cantidad de luz que entra desde arriba al amanecer. Adentro habita una colonia que oscila entre 1 millón y 1,5 millones de vencejos de collar blanco, especie científica Streptoprocnes sonaris, que la gente local llama golondrinas, aunque biológicamente no lo sean. Cada madrugada, entre las 6 y las 7 de la mañana, esos millones de aves salen del sótano en espiral ascendente con velocidades que alcanzan los 210 kilómetros por hora. Cada tarde regresan con un picado vertiginoso que termina exactamente en sus nidos sin choque alguno entre individuos. El espectáculo está documentado en cientos de horas de video. Lo que no se documenta en video es lo que pasa cuando rompes la regla. La temporada de anidación obliga al cierre periódico del descenso al interior del abismo. La veda típicamente abarca de marzo a junio, varía año con año según el monitoreo biológico. Durante esos meses, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, conocida como SEGAM, junto con la CONAMPE, emite un boletín oficial. Bajar con cuerdas durante la veda es ilegal. La sanción incluye multa, decomiso de equipo y si los inspectores ambientales determinan que hubo daño a la fauna protegida, proceso administrativo escalable a vía penal. El sitio fue declarado Monumento Natural en 2001 y forma parte de una reserva de 285 hectáreas. Dentro de esa reserva también está la Hoya de las Guaguas, otro abismo igual de profundo. Y en el municipio vecino de Huehuetlán están las Cuevas Sagradas del Viento y de la Fertilidad, territorio ceremonial del pueblo Tenec, donde el acceso turístico está completamente cerrado por decisión comunitaria respaldada por el Sistema Mexicano de Usos y Costumbres. Ni siquiera con permiso institucional puedes entrar, porque la institución que decide ahí no es el Estado, son las autoridades indígenas tradicionales. La parte interesante es que la prohibición funciona. La población de vencejos se ha mantenido estable durante 2 décadas, mientras en otras cuevas equivalentes de Centroamérica y Sudamérica, las mismas especies están en declive. A veces, la mejor forma de proteger algo es cerrarlo justo cuando todo el mundo quiere verlo. Número 6. Isla Guadalupe, Baja California. El imperio del tiburón blanco que el gobierno apagó de un decreto. A 241 kilómetros al oeste de la península de Baja California, sola en el Pacífico, hay una isla volcánica de 244 kilómetros cuadrados, casi deshabitada salvo por una pequeña comunidad de pescadores de abulón y langosta y una estación meteorológica. Pero bajo sus aguas vive algo que durante 20 años convirtió a Guadalupe en uno de los destinos más cotizados del turismo extremo planetario. Tiburones blancos, de los más grandes documentados del Pacífico. Sí, las hembras preñadas que regresan cada 2 años a parir pueden superar los 6 metros. A una de ellas, filmada en 2015, la bautizaron Deep Blue y sigue siendo hasta hoy el tiburón blanco más grande jamás grabado en video. Más de 6 metros, edad estimada en 50 años. Durante 2 décadas, operadores turísticos cobraban entre $2,000 y $5,000 por viajes de 5 días que salían de Ensenada, atraían tiburones con cebo y metían a los turistas dentro de jaulas de acero para que los animales pasaran rozando los barrotes frente a sus caras. En enero de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el acuerdo que prohibía de manera indefinida todas las actividades de turismo con tiburón blanco en Isla Guadalupe: buceo en jaula, nado libre, pesca deportiva, avistamiento desde embarcación. Todo prohibido. Aún la CONAP lo justificó así en su comunicado oficial. En la reserva no se podrá realizar observación de tiburones blancos con fines turísticos, para evitar alterar su hábitat, comportamiento y sitios de alimentación. Empresas como Horizon, que facturaba millones de dólares al año, tuvieron que vender, reubicar operaciones a Australia o a Sudáfrica y devolver reservas por al menos $500,000 a turistas que ya habían pagado viajes para los años siguientes. Hoy Guadalupe está cerrada a casi todo. Solo entran pescadores locales con permiso vigente, personal de la CONAMPE.
investigadores con proyectos aprobados por Semarnat y militares del Destacamento Naval Permanente. Si una embarcación civil se acerca con intención de bucear, la Marina la decomisa. Si pesca sin permiso, decomiso y proceso judicial. Hay 228 tiburones blancos individuales identificados que regresan a Guadalupe año tras año desde que la isla fue declarada Reserva de la Biosfera en 2005. Los biólogos creen que cerrar el turismo permitirá que dejen de asociar embarcaciones con comida, un comportamiento aprendido durante 20 años de cebos, pero esa hipótesis nadie la podrá verificar visualmente, porque ya nadie va a poder mirar. Cerraron una industria de millones de dólares para salvar a la especie que la había creado. No es decisión que se tome cada día. A esta altura del recorrido, si piensas que ya viste lo más cerrado del país, espera. Lo que sigue está en el centro mismo de la Ciudad de México. Debajo de tus pies si caminas por Chapultepec. Número 5. El campo militar número 1 a Naucalpan. Y si la fortaleza dentro del Valle de México que ni los normalistas con camiones pueden derribar. Está donde el periférico cruza con Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lomas de Sotelo. Lo conoces si has manejado por ahí. Una barda larga, alambres de púas, garitas con soldados armados las 24 horas y detrás kilómetros de instalaciones que la mayoría de mexicanos no podría describir aunque lleven años pasando enfrente. Es el campo militar número 1. Dividido administrativamente en varios sectores, siendo el 1A el más conocido por albergar el Tribunal Superior Militar y la Fiscalía General de Justicia Militar. El polígono completo incluye prisión militar, zonas de entrenamiento, oficinas de inteligencia, residencias de oficiales y, según documentos desclasificados parcialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2002, áreas de instalaciones que durante los años 60 y 70 funcionaron como centro de detención clandestino de la Dirección Federal de Seguridad. Por la prisión militar pasaron, entre otros, dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, comunidades de víctimas de la Guerra Sucia y miembros de organizaciones políticas declaradas ilegales en distintos momentos. En septiembre de 2022, durante el sexenio de López Obrador, el gobierno autorizó por primera vez el ingreso de medio centenar de familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia a tareas de reconocimiento dentro del campo. Fue noticia internacional. La Comisión de la Verdad para casos del periodo 1965 a 1990 inició entonces la revisión de los archivos militares correspondientes. Pero esa apertura fue puntual, controlada, limitada a personas con autorización expresa y temas concretos. El acceso general sigue cerrado. El 25 de septiembre de 2025, normalistas de Ayotzinapa derribaron una de las rejas del campo militar, uno al estrellar un camión contra el acceso, en el marco del 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. Las autoridades respondieron con vallas metálicas adicionales, alambre de púas reforzado y un operativo conjunto de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 50 de Sedena y 50 de la Guardia Nacional. Los manifestantes hicieron pintas en la fachada del 1A, lanzaron petardos y bombas Molotov al interior del complejo, y al finalizar se retiraron sin lograr ingresar. Hay una pregunta que la prensa no ha podido contestar en 6 décadas. ¿Qué hay exactamente dentro del campo? La respuesta oficial enumera batallones de infantería, brigadas de fusileros paracaidistas, escuelas militares, residencias y oficinas administrativas. La respuesta no oficial incluye archivos, expedientes, testimonios y, según familiares de desaparecidos, posibles fosas no documentadas. El expediente sigue abierto. El acceso también sigue cerrado. Número 4. La isla María Madre, la excolonia penal donde el permiso oficialmente existe y prácticamente nunca llega. Frente a la costa de San Blas, Nayarit, a 112 kilómetros adentrados en el Océano Pacífico, flota un archipiélago de 4 islas volcánicas. Las Islas Marías. La más grande, María Madre, con 145 kilómetros cuadrados. Fue durante 114 años la colonia penal federal más aislada del país. Desde 1905 hasta 2019, presos políticos, asesinos, traficantes, escritores como José Revueltas y miles de figuras incómodas para distintos gobiernos terminaron ahí.
y custodiados por marinos, rodeados por kilómetros de mar abierto. El penal cerró por decreto presidencial el 8 de marzo de 2019. Las islas se reconvirtieron formalmente en Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua. En diciembre de 2022 se inauguró oficialmente como complejo turístico de bajo impacto. Y hasta ahí va la versión amable. La realidad operativa es que llegar sigue siendo, para la inmensa mayoría de mexicanos, prácticamente imposible. La administración del acceso depende exclusivamente de la Secretaría de Marina. Las embarcaciones zarpan únicamente desde Mazatlán o San Blas, con duración aproximada de 4 horas y media de travesía. Las salidas oficiales son los viernes a las 8 de la mañana, con retorno los domingos a las 2:30 de la tarde. La estancia mínima es de 4 días porque no existen viajes de ida y vuelta el mismo día. Los precios oficiales partían en 2,800 pesos por persona en asiento turista y subían hasta 3,400 pesos por cabina privada compartida. Y aquí está la trampa estadística. Aunque las cifras suenan accesibles, el cupo total de plazas es minúsculo en relación con la demanda nacional, y los criterios de asignación incluyen revisión de motivo, documentación y aprobación discrecional de la Marina. Las 3 islas restantes, María Magdalena, María Cleofas y el islote de San Juanito, están completamente cerradas al turismo. Solo entran investigadores con proyectos avalados por la CONAMP y aún así con escolta militar. La razón biológica se sostiene. La reserva alberga subespecies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. El oro cabeza amarilla de las Marías, el mapache de las Marías, el conejo de las 3 Marías, 54 especies de fauna terrestre y marina en categoría de riesgo, 19 de ellas endémicas, 11 taxones vegetales endémicos. Una rata polizona en un bote turístico podría acabar con décadas de recuperación. La razón no oficial es otra, y vive en los archivos. El Centro Federal de Readaptación Social Psiquiátrico, donde se alojaba a internos con enfermedades mentales en condiciones que la CNDH documentó como inhumanas en informes de 2013 y 2017, todavía conserva expedientes sin procesar. Las celdas de castigo, conocidas localmente como la celda X o el pabellón de los olvidados, no aparecen en los recorridos oficiales. En el antiguo cementerio, donde están enterrados cientos de presos cuyos cuerpos nunca fueron reclamados por familiares tampoco. Hay zonas físicas de María Madre que ninguna ruta turística pisa, y los periodistas que han pedido acceso documental reportan rechazos sistemáticos. Si se te ocurre fletar una lancha desde la costa Nayarita y aparecerte sin permiso, ten claro lo que sigue. La Marina patrulla un radio amplio alrededor del archipiélago. Cualquier embarcación civil que cruce ese perímetro sin autorización es interceptada. Decomiso automático, multa de 6 cifras. Y si la Marina considera que hubo intención real de desembarcar sin permiso, el caso escala a investigación federal con base en la Ley de Navegación y la Ley General de Bienes Nacionales. La pregunta que se quedaron flotando, y junto con las gaviotas que volvieron a tener la isla, es esta. ¿Cuántas verdades sobre el siglo XX mexicano siguen guardadas en archivos que nadie abre? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Lo que viene a partir del 3 son las zonas más cerradas que tiene este país. Número 3. El archipiélago de Revillagigedo, el parque marino más grande de Norteamérica que la Marina vigila desde 2 islas. A 700 kilómetros al oeste de Manzanillo, en pleno Océano Pacífico, hay 4 islas volcánicas que forman uno de los ecosistemas marinos más intactos del planeta: Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida. Juntas integran el archipiélago de Revillagigedo. Desde el 27 de noviembre de 2017, por decreto presidencial, son Parque Nacional Marino. La extensión total supera los 14.808.000 hectáreas, o de lo que lo convierte en el área marina protegida más grande de Norteamérica. La fauna justifica la prohibición. Aquí se concentran las mayores agregaciones de mantarrayas oceánicas del mundo, con ejemplares de hasta 7 metros de envergadura que se acercan a los buzos con una curiosidad documentada por décadas. Cardúmenes de tiburones martillo de cientos de individuos, tiburones ballena, ballenas jorobadas en temporada de reproducción, falsas orcas residentes,
tortugas marinas en 5 especies distintas. Octavio Aburto, científico del Instituto Scripps de San Diego y uno de los principales impulsores del decreto, ha documentado que en un solo buceo en Revillagigedo puedes ver 5 especies de tiburón. En Galápagos, normalmente 2. La Secretaría de Marina mantiene 2 destacamentos permanentes dentro del polígono, uno en la isla Socorro, esta sede del mando naval con sede insular, otro en la isla Clarión, con cerca de 14 elementos rotando cada cierto periodo. La Marina realiza acciones de monitoreo estratégico con sistemas tecnológicos satelitales, recorridos marítimos e inspecciones a embarcaciones. Y aún así, como reveló una investigación periodística publicada en abril de 2025, las denuncias por presunta pesca ilegal se acumulan sin sanción. El barco estadounidense Red Rooster 3, dedicado oficialmente a pesca deportiva, fue documentado por científicos del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación y del Instituto Scripps de Oceanografía cruzando el polígono protegido en enero y marzo de 2025. La plataforma satelital Skylight registró cómo apagaba su sistema de identificación automática AIS dentro del parque. La CONAMPE lo reportó a la Profepa. Hasta abril de 2026, la denuncia seguía sin escalar a la Fiscalía General de la República. El presupuesto asignado al monitoreo del parque en 2025 fue de 45,000 pesos, poco más de $2,500 para vigilar 14 millones de hectáreas marinas. Ese es el contraste curioso de Revillagigedo. La ley es la más estricta de cualquier área marina mexicana. El visitante turístico legal paga el brazalete de la conservación. Contrata un viaje de buceo de mínimo 8 días que ronda los $5,000 por persona. A bordo una de las pocas embarcaciones autorizadas por la CONAM que zarpan desde Cabo San Lucas. No puede acercarse a menos de 2 metros de la fauna, no puede cruzar estaciones de limpieza de rayas, no puede tirar nada al mar y sobre todo, no puede pisar tierra firme. Desembarcar en cualquiera de las 4 islas es delito federal. Para ti, y para los barcos pesqueros que apagan AIS, en cambio, las consecuencias se diluyen entre dependencias que no se hablan entre sí. Número 2. Las coordenadas de la Isla Bermeja. El lugar prohibido que tal vez no exista pero que la Marina patrulla igual. Aquí entramos en un terreno raro. Desde 1539, cuando el cosmógrafo Alonso de Santa Cruz publicó en Madrid su Islario General, la Isla Bermeja apareció marcada en mapas oficiales del Golfo de México con coordenadas precisas. 22 grados 33 minutos norte, 91 grados 22 minutos oeste. Aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán. Durante 400 años, cartógrafos portugueses, españoles, holandeses, ingleses, estadounidenses y mexicanos reprodujeron esa marca. Hasta 1946 figuraba en publicaciones oficiales del gobierno mexicano y entonces empezó a desaparecer. No físicamente, porque nadie la vio hundirse, desaparecer de los mapas. Justo antes de que México y Estados Unidos comenzaran a negociar en los años 90 el Tratado de Delimitación de la Plataforma Continental del Golfo, conocido como Clinton-Cedillo. Si Bermeja existía, la frontera marítima mexicana se extendía considerablemente al norte. México se quedaba con los yacimientos petroleros del Hoyo de Dona, una región estimada en miles de millones de barriles. Si no existía, esos barriles caían dentro de aguas estadounidenses. El gobierno mandó 2 expediciones a verificar. En 1997, el buque Onyuku. En 2009, el buque oceanográfico Justo Sierra de la UNAM, con sondeo batimétrico, análisis geoquímico y micropaleontología. Resultado en ambos casos, planicie marina a 1.472 metros de profundidad sin rastro de elevación submarina reciente. Conclusión científica oficial: nunca hubo isla, o si la hubo, fue hace tantos miles de años que no afecta la frontera moderna. Esa es la versión sensata. La versión menos sensata sostiene que la CIA voló la isla con explosivos en los años 90 para favorecer la posición estadounidense en la negociación. Jaime Urrutia, del Instituto de Geofísica de la UNAM, declaró públicamente que con una bomba de hidrógeno técnicamente se puede hacer desaparecer una isla, aunque consideró la hipótesis altamente improbable.
Improbable no es la palabra imposible. Aquí entra la prohibición militar. La búsqueda recreativa de la isla por cuenta propia fue declarada actividad no autorizada por la Secretaría de Marina, no porque esconda nada raro, sino porque las coordenadas caen dentro de una zona de patrullaje permanente de la Armada y porque varios pescadores que se aventuraron a buscarla terminaron rescatados en condiciones delicadas. Si pides permiso a la Capitanía de Puerto en Progreso para fletar una lancha hacia esas coordenadas, te lo niegan. Te piden justificación, identificación, ruta alterna o te sugieren simplemente que no vayas. Para un punto que oficialmente no existe, tiene una vigilancia sorprendentemente activa. El Senado mexicano emitió en octubre de 2008 un punto de acuerdo exigiendo al Ejecutivo informar sobre el caso. Hasta hoy, casi 2 décadas después, no hay informe final público. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene el expediente como información reservada. Las solicitudes por transparencia que han intentado acceder al archivo completo han recibido respuestas con secciones testadas, es decir, tachadas en negro, sin posibilidad de leerlas. Sacas tus propias conclusiones. Número 1. El sistema de túneles y búnkeres de Los Pinos y el bosque de Chapultepec, la ciudad subterránea que el gobierno juró que no existía. Vamos a cerrar donde menos lo esperarías. En el corazón del bosque de Chapultepec, dentro de uno de los espacios recreativos más visitados del mundo, hay infraestructura cuya existencia el Estado negó durante décadas. Los Pinos fue residencia oficial del presidente de México desde que Lázaro Cárdenas se mudó ahí en 1934, hasta que López Obrador lo convirtió en complejo cultural abierto al público en 2018. Hoy las casas históricas, hoy el comedor presidencial y los jardines superiores los puedes visitar con guía. Lo que está debajo, no. Durante la administración de Miguel Alemán, entre 1946 y 1952, y ampliado durante sexenios posteriores, se construyó un sistema de búnkeres, túneles de evacuación y salas de crisis diseñado para mantener al Ejecutivo operando durante ataques, disturbios o desastres mayores. El Estado Mayor Presidencial, cuerpo de élite militar, mantuvo esas instalaciones durante 70 años. Cuando López Obrador disolvió el Estado Mayor en 2018 y trasladó funciones a la Guardia Nacional, la custodia operativa de los subterráneos pasó a Sedena, pero la información sobre extensión, ubicación de accesos y capacidad operativa sigue clasificada como reservada por razones de seguridad nacional. Lo público es esto: el helipuerto presidencial, ubicado en la zona norte del complejo, es espacio aéreo restringido. Cualquier dron civil, cualquier aeronave ligera, cualquier globo aerostático que cruce ese espacio sin autorización expresa es interceptado por la Fuerza Aérea Mexicana. Las multas registradas por sobrevuelo no autorizado parten de los 50,000 pesos y escalan a investigación por presunto delito federal cuando hay indicios de espionaje. Lo que casi nadie sabe es que el bosque de Chapultepec aloja, además, el castillo, sede histórica de la residencia presidencial hasta Cárdenas, y debajo de su superficie se han documentado cisternas coloniales, túneles del antiguo acueducto virreinal y galerías que conectan zonas que actualmente no aparecen en ningún mapa público. Arqueólogos del INAH que han solicitado permiso para mapear el subsuelo reciben respuestas ambiguas. El INAH no tiene jurisdicción sobre áreas clasificadas como de seguridad nacional por Sedena. Sedena no comparte información sobre subsuelo de áreas que físicamente colindan con jardines abiertos al público. Sumemos las dos cosas. El bosque de Chapultepec recibe alrededor de 20 millones de visitantes al año, lo cual lo convierte en uno de los parques urbanos más concurridos del planeta. Cada uno de esos visitantes camina sobre infraestructura subterránea cuya existencia, geometría y propósito son información reservada. Nunca lo notas, nunca lo verás, pero ahí está. Y para cerrar, el dato que pocos conocen. Dentro del mismo bosque, técnicamente colindante con las pistas de jogging y los puestos de elotes, está el campo militar número 1A, oficialmente llamado General de División Álvaro Obregón. Su acceso para civiles es nulo. Su perímetro está bardeado y custodiado las 24 horas. Su Tribunal Superior Militar y su Fiscalía General de Justicia Militar operan bajo el Código de Justicia Militar, jurisdicción separada del fuero civil. Si te detienen ahí adentro por allanamiento, no te juzga un juez civil.
te juzga un consejo militar. Y con eso cerramos el recorrido. 10 zonas del territorio mexicano donde la entrada civil está prohibida, restringida o en algunos casos depende de un permiso que el Estado se reserva el derecho de no entregar. Ninguna está oculta, todas aparecen en mapas. Algunas son reservas naturales, otras campos militares activos, otras laboratorios científicos, otras coordenadas marinas que la Marina patrulla por puro principio. Lo que tienen en común es la palabra que nadie quiere escuchar: reservada. Hay una idea que se me quedó dando vueltas mientras armaba esta lista. En México conviven dos cartografías paralelas, la que los ciudadanos consultamos en aplicaciones, guías y libros de geografía, y la otra, la que solo conocen las dependencias federales con autorización para verla. La diferencia entre las dos cartografías es exactamente el tamaño de lo que el Estado decide no contarte. Y cuando empiezas a sumar superficies, el porcentaje sorprende. Cuéntame en los comentarios cuál de las 10 te impactó más. Y si conoces alguna otra zona prohibida del país que merezca aparecer en una segunda parte, escríbela ahí abajo. Ese tipo de información es lo que sostiene este canal. Si llegaste hasta aquí, gracias por aguantar el recorrido completo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Hitos, porque el próximo video va a tratar sobre los acuerdos secretos que México firmó con potencias extranjeras durante el siglo XX y que apenas ahora se están desclasificando, 50 años después. La cantidad de tratados que tu país firmó sin que nunca te enteraras te va a sorprender. Hasta el próximo recorrido.